En este video les explico cómo crear tablas y cómo establecer propiedades de tablas. Lo primero es la creación de la tabla. En la parte superior, en la barra de menús, está tablas. Está el menú tablas. Está la opción insertar tabla. O pueden presionar las teclas Control F12. Estoy en un computador con sistema operativo Windows. O la otra opción es insertar tabla. Acá en la barra de herramientas estándar. Hago clic y yo me desplazo sin hacer clic sobre esta figurita para ir escogiendo la cantidad de columnas que tiene, columnas y filas que tiene la tabla. En este caso, miren que se está sombreando. En este momento me indica que tiene 3 columnas y 5 filas. Puedo crearla y después adicionar columnas o filas si así lo deseo. Entonces hago clic y acá ha quedado. Ya ha creado la tabla con 3 columnas y 5 filas. Lo siguiente es llenar la información. Me sitúo acá en cada uno de los campos y voy llenando información. Suponiendo que vamos a llenar información de varios trabajadores. Acá está ingreso, el nombre, el salario y los hijos. Es la primera fila que voy a tener como título. Y enseguida los datos del primer trabajador. El nombre, el salario. 1.256.000 pesos. Vamos a separarlo. 1.256.000 pesos. Y la cantidad de hijos, 0. Igual lleno para las demás filas. Ya ingresé esta información de nombre, salario e hijos. La primera fila tiene información de un trabajador, así por filas va teniendo información de cada uno de los trabajadores. Acá en la barra lateral puedo hacer clic en propiedades y acá aparecen las propiedades de tabla. Y en la parte inferior observo cuando no está seleccionada la tabla y cuando está seleccionada la tabla. Cuando se selecciona la tabla aparece la barra de herramienta tablas y pues con muchas actividades que podemos llevar a cabo. Podemos modificar propiedades de la tabla. Entonces acá, por ejemplo, veamos lo que nos ofrece esta barra de herramientas. Puedo insertar, por ejemplo, hago clic en la primera fila, acá en nombre, hice clic, ahí está el cursor parpadeante. Le digo que inserte filas. Necesitamos una fila en la parte superior, pero digamos que necesitamos insertar en la parte inferior. Insertar filas debajo. Acá me insertó una fila. Necesito insertar una fila, por ejemplo, al final. Entonces acá ya vieron que puedo insertar filas encima, filas debajo, filas
a la izquierda. O sea, acá se llama antes, filas antes, a la izquierda. Entonces me sitúo, por ejemplo, acá en nombre y selecciono insertar columnas antes. Ahí queda la columna. Puedo eliminar una columna también, si no la quiero. Eliminar columnas, seleccionar. Entonces yo ubicarme acá en esta y eliminar columnas seleccionadas. Pero ya el ancho no vuelve a ser el anterior. Antes de adicionar esa, ahí ya quedó otra vez como inicialmente lo tenía. Entonces puedo insertar fila encima, insertar fila debajo, inyectar columnas antes, después eliminar filas seleccionadas, eliminar columnas seleccionadas, también puedo hacerlo. Puedo eliminar toda la tabla, por ejemplo, hago clic acá y elimino toda la tabla. Bueno, pues no es lo que quiero hacer, entonces deshago la operación. Puedo seleccionar, vamos a eliminar tabla, seleccionar una celda, o sea, toda completa para hacer cambios en ella. Puedo seleccionar toda la tabla. Acá queda ahí, ven que se muestra seleccionado. Combinar celdas, que después lo veremos enseguida. Dividir celdas, dividir tabla. Optimizar tamaño. Entonces, optimizar tamaño. Que es mínima de columnas. La selección. Así queda. Y acá. Selecciono 1, 2 y 3, las 3 columnas. Le digo optimizar tamaño. Que es como está. Óptima. Así me lo han distribuido. Son opciones que me dan. Puedo alinear texto verticalmente arriba, al centro y abajo. La celda puede tener color de fondo. Voy a seleccionar estos tres campos, seleccionar toda la primera fila y color de fondo. Voy a colocarle el color de fondo. Y acá hay muchas barras de herramientas. Acá está la estándar. Entre la estándar puedo escoger el color que yo quiera. Aparecen los nombres de color. Para que se note, yo digo que selecciono gris claro 2. Ya queda con diferente color esta primera fila de títulos con respecto a las demás. Eso es lo que hace esta opción de color de fondo de la tabla. Estilos de formato automático.
bordes. La celda puede tener bordes, las, las tablas, dependiendo de la selección. Por ejemplo, si yo le digo que solo borde exterior y un color rojo, la selecciono, son diferentes opciones. Después haremos esas modificaciones, bordes y estilos de bordes, que hay muchas líneas diferentes. Color de borde. Y acá un formato. Por ejemplo, este. Un formato de numérico. Ahí aparece con formato numérico. Y puedo tener como porcentaje o colocarle decimales. Formato numérico. Y entonces esperemos si vemos el formato numérico. Acá está formato numérico. Puedo tener moneda, fecha, hora, científico, fracción, valor booleano y texto, y diferentes opciones como están viendo acá. Si puedo tener decimales y números negativos en rojo. Separación de millares. Le digo que ceros a la izquierda que tengan un cero. Cancelar, no voy a hacer ningún cambio ahí. Entonces sería este formato. Leyenda de la tabla. Inserto leyenda. Digo, por ejemplo, informe del trabajador. Categoría, entonces va a ser la leyenda, va a corresponder a la tabla. Numeración, separador, posición, si quiero que esté encima o debajo, digamos que esté encima, y presiono aceptar. Ahí está, y me indica que se trata de la tabla 1, informe de trabajador. Este título está ligado a la tabla. Selecciono toda la información. Está la opción de ordenar por el campo clave 1. La columna 1. Vamos a ordenar por la columna 1. Ascendente. Digamos que sea ascendente. Sería... Primero decimos que es la primera columna. Alfanumérico. Él automáticamente me le coloca alfanumérico. Ascendente o descendente. Es decir, alfabéticamente lo ordenaría. Miren cómo tengo acá.
Darío, Marcela, Diana, Camila y el salario para que tengan en cuenta. Y presiono solo por ese campo, voy a ordenar dirección y las. Acá puedo seleccionar distinguir entre mayúsculas y minúsculas, que no lo voy a hacer. Presiono aceptar y ya ha quedado ordenado alfabéticamente. Selecciono toda esa primera fila para explicarles lo siguiente. Puedo tener protegido una o varias celdas. Acá puedo, entonces selecciono las celdas y presiono proteger celdas. Entonces si me ubico en cualquier celda de estas, acá a la derecha están deshabilitadas todas las opciones de propiedades. Igualmente, todas las opciones, la mayoría de opciones en la tabla, en la barra de herramientas de tabla. Si me ubico en otra que no esté protegida, vuelve a verse todo normal. Trato de escribir algo. Y dice esto: no se puede cambiar el contenido protegido contra escritura. No se aceptará ninguna modificación. Entonces no puedo ni modificar ni propiedades, ni puedo incluir texto, ni puedo eliminar esa fila, no puedo eliminar, hacer cambios en esas celdas. Y bueno, voy a dejar desprotegida. Acá en el siguiente candado dice desproteger celdas. Vamos a calcular, calcular resultados, a sumar. Por ejemplo, si quiero saber el salario de trabajadores, necesitamos insertar una fila debajo. Me ubico, por ejemplo, para calcular el salario, la suma. Le digo, por ejemplo, acá escribo total. Y acá sería cuántas. Voy acá a suma. Esta opción de suma. Acá me está diciendo que va a sumar la celda B2, B3, B4, B5. 2, 3, 4 y 5. Y yo le digo que efectivamente aplicar. Y ahí calculó la suma en este momento. Finalmente está esta opción de propiedades de la tabla. Entonces abre el cuadro diálogo para establecer todas las propiedades que puede tener la tabla. Acá tiene un nombre y una alineación automática izquierda, a partir de la izquierda, derecha, centro, manual. Esa sería más o menos. Y el flujo de texto, otras opciones, columnas. Pueden establecer el ancho de las columnas, si lo desean. El borde. Todas las propiedades de borde, si va a tener sombra o si no va a tener sombra. El ancho. Y el fondo. Los colores de fondo. Puedo tener también todas esas opciones que se trabajan muy seguido de fondo. Si quiero que sea para celda, para fila
o para la tabla. Entonces veamos dónde estamos. Acá estoy sobre nombre, o sea, sobre la fila 1, y voy a propiedades. Bordes, filas adyacentes. Suponiendo que voy a modificar sobre la celda, sobre fila o sobre toda la tabla. Digamos que va a ser sobre la tabla. Pues generalmente está ninguno. Está seleccionado ninguno. Puedo tener color o una imagen. El color que ustedes escojan. Por ejemplo, este color. Y presiono aceptar. Acá puedo variar si deseo. Así se vería la tabla ahora. Voy nuevamente a modificar. Puedo tener una imagen para la tabla. Esa imagen la puedo importar de alguna imagen que tenga yo en el computador, o acá están diferentes opciones y el nombre: textura, papel arrugado, papel estraza, todos los nombres de esas imágenes. Suponiendo que voy a utilizar este papel arrugado, lo selecciono. Estas que sí puedo tener posición y tamaño personalizados, modificar anchura, altura, escala, posición centro, pero generalmente me gusta más el mosaico o expandido. Expandido se diría así. Voy a escoger expandido. Si selecciono expandido, no puedo modificar ninguna de estas opciones, de estas propiedades. En cambio, el mosaico sí puedo personalizar. Voy a dejarlo expandido. Así aparece la vista previa y presiono aceptar. Ahora la tabla tiene un fondo. Voy a seleccionar toda la primera fila, que es la de los títulos. Y acá aparece ahora propiedades de carácter. Acá, de carácter, puedo tener nombre de letra. Está lo mismo que ustedes ya conocen de establecer un nombre de fuente diferente y tamaño de fuente. Esto no es nuevo, es las mismas propiedades de carácter que ya conocemos. Puede tener, por ejemplo, negrita, cursiva, subrayada. Todas estas ya son comunes, ya son conocidas. Color de la fuente, esté en rojo. El párrafo también entonces puede tener alineación izquierda, centrado, derecha y justificada. Yo selecciono toda la primera fila, que son de títulos, y quiero que estén centrados. Así se muestra centrados los títulos. Y suponiendo que queremos centrados también esta última columna de hijos, pero necesitamos entonces
seleccionar toda la columna y presiono alinear al centro. Control T. Las teclas Control T. Este de salario también quiero alinearlo. Lo voy a alinear a la derecha. Entonces ya tomando un aspecto interesante nuestra tabla. Puedo modificar manualmente el ancho de las columnas. Entonces acá donde el puntero del mouse cambia, que se ve una flecha izquierda-derecha, yo puedo ampliar o reducir. Yo le digo que quede así, por ejemplo. Lo mismo acá. Lo adapto. Y el último. Entonces ya tiene mejor apariencia nuestra tabla. Veamos este caso. Vamos a mostrar los resultados de las ventas de 3 almacenes. Para el trimestre 1, trimestre 2. Entonces en el trimestre 1 vamos a tener las ventas para vendedor 1, vendedor 2, vendedor 3 y trimestre 2 para vendedor 1, vendedor 2, vendedor 3. Entonces observen lo que voy a hacer. Necesitamos seleccionar estas 3 celdas. Vamos a utilizar la propiedad que se denomina combinar celdas. Y acá vamos a seleccionar estas 3 y combinar celdas. Entonces en este momento las 3 celdas actúan como si fuera una única celda. Solo nos quedó una celda. Entonces mire lo que tengo. Acá debo escribir las ventas de trimestre 1 y acá las de trimestre 2. Pero necesitamos también escribir que esto corresponde al vendedor 1, el vendedor 2, vendedor 3. Entonces, suponiendo que tengo hasta acá, necesito dividir esta fila, esta celda. Vamos a dividirla horizontalmente. Necesitamos, puedo decir que se divida en 2, en 3, en 4, en las que yo quiera. En este caso necesito que se divida en 2. Presiono aceptar. Y esta necesito que se divida en 2. Horizontalmente, es decir, filas. Y presiono aceptar. Ya tengo esto. Acá tendría trimestre 1. Y acá trimestre 2. Entonces acá hay que tener en cuenta una cosa, que necesitamos el encabezado. Acá iría vendedor 1, vendedor 2, vendedor 3. Entonces necesitamos dividir esta celda que nos quedó. Voy a dividirla, pero verticalmente. Y necesitamos 3. Observen cómo está acá y cómo está ahora el resultado. Entonces acá sería vendedor 1, vendedor 2, vendedor 3. Y acá hacemos la operación similar. Esta celda la vamos a dividir verticalmente. Necesitamos 3.
y presiono aceptar. Acá han quedado. Puedo copiar esto y lo pego acá. Ha quedado vendedor 1, vendedor 2, vendedor 3. Puedo seleccionar estas dos y el texto quede centrado. Y necesitamos que este quede alineado, pero acá, centrado verticalmente y centrado acá, vertical y horizontal. Entonces acá aparecería el título de almacén, para almacén 1, almacén 2, almacén 3 y las ventas del vendedor 1, vendedor 2, vendedor 3. Nos faltaría incluir la leyenda para la tabla. Entonces vamos a insertar leyenda y le digo que va a ser para la tabla. Categoría tabla. Y leyenda para este ejemplo sería, por ejemplo, ventas 2 primeros trimestres. Algo así. Presiono aceptar. Acá dice la tabla 2 acá. Como esta es la tabla 1, la tabla 2 y automáticamente va llevando la cantidad. Ventas, 2 primeros trimestres sería el título asignado a la tabla. A partir de aquí se pueden crear tablas de la complejidad que queramos. Y hasta aquí va la explicación. Espero que les sirva su trabajo. Muchas gracias.